a iniciar esta sesión y vamos a invitar a la doctora Marta Marina Bolaños Benavides, quien nos va a presentar su conferencia magistral hablando sobre el plátano y su importancia en la seguridad alimentaria de América Latina. Marta Marina es doctora y máster en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y es en su formación básica bióloga de la Universidad del Cauca. Actualmente es investigadora PhD de Agrosavia y es jefa del Departamento de Producción Intensiva Sostenible. Bienvenida, Marta Marina. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenas tardes para todos. Mientras nos colocan la presentación, pues quiero también comentar que me siento muy contenta del reencuentro con varios amigos, colegas, compañeros de muchas jornadas y agradecer también al Comité Científico por la invitación a participar de este evento, Acorbat 2022, con esta conferencia sobre el plátano y su importancia en la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe. Con esta charla, pues además de dar algunos conceptos básicos sobre la seguridad alimentaria, quiero motivar también a los investigadores, especialmente a los jóvenes investigadores, para que desde sus áreas, desde sus disciplinas, aporten a solucionar problemas de este cultivo, por supuesto también del banano, problemas agronómicos, problemas de mercado, problemas de toda índole que afectan a estos sistemas productivos, porque con eso estarían contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe. Dios. Este trabajo pues es parte de los aportes de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y lo que se ha querido es hacer un resumen sucinto de la revisión de varios papers, de varias publicaciones y también de trabajos desarrollados últimamente en la corporación y por supuesto pues en las diferentes entidades de las cuales muchos de ustedes están aquí como representantes de América Latina y el Caribe. No sé con cuál sigo. No me sigue. No, no sigue con el verde. ¿Qué sigue? Pero no me sigue. Allá. Ok, gracias. Bueno, el contenido rápidamente tendremos los conceptos de seguridad alimentaria y nutricional, las dimensiones de la misma, la situación de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, el papel de las musáceas en la seguridad alimentaria en estas 5 dimensiones de disponibilidad, acceso, estabilidad, consumo y utilización biológica y finalmente algunas amenazas y desafíos para esa transición sostenible que mejore la seguridad alimentaria y nutricional y finalmente, como lo decía hace un momento, algunos aportes de las diferentes entidades de ciencia y tecnología y de innovación de América Latina y el Caribe a la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Según la FAO, se consigue cuando las personas, todas las personas en todo momento tienen la posibilidad al acceso físico y económico para conseguir el alimento nutritivo, sano y de calidad que les permita llevar una vida sana y que les permita llevar una vida activa. Ese es un concepto que lleva a definir la seguridad alimentaria como el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos, a alimentos nutritivos y que les permita en consonancia pues el derecho a una alimentación apropiada y como derecho fundamental también de toda persona a no padecer hambre. Esto es un concepto que pues a veces toca fibras porque lamentablemente la situación en el mundo y en América Latina pues es bastante complicada
frente a la seguridad alimentaria. En cuanto a las dimensiones, la primera, la disponibilidad, como su nombre lo indica, es la oferta de alimentos, o sea, qué alimentos se tienen, y los mismos pues pueden estar desde lo local, lo regional, lo nacional, y pueden generarse a través de la producción local de cada país o de cada región, o también puede mejorarse esa disponibilidad con herramientas o con políticas que permitan la importación de alimentos. Lo que se prefiere, por supuesto, es la producción local antes que lleguen alimentos pues de otras regiones o de otros países. En cuanto al acceso, es la disponibilidad de recursos con que cuentan los hogares para poder adquirir una cantidad apropiada de alimentos. ¿Cómo lo podemos mejorar? Igual, con políticas que mejoren el empleo o que mejoren la productividad, ¿sí?, de estos sistemas y que permitan tener mayores recursos a los hogares para adquirir los alimentos. La estabilidad hace referencia un poco más a largo plazo y es el acceso constante a cantidades adecuadas de alimentos. El consumo, propiamente dicho, pues hace referencia a la posibilidad de los hogares, al tema cultural, a qué es lo que prefieren las personas para su alimentación, y la utilización biológica relacionada más con el tema nutricional y con el estado, pues como la ingestión, la absorción de alimentos y cómo los usan individualmente o colectivamente. Como decía, la situación de la seguridad alimentaria en el mundo pues es preocupante. Hacia el 2020, entre 700 y 800 millones de personas padecieron hambre, y esto se agudizó mucho en este año, por supuesto, por la crisis generada por el COVID y por otras crisis como el cambio climático, los efectos de la variabilidad climática, que han llevado también a que en América Latina pues la inseguridad alimentaria esté afectando a casi 93 millones de personas. Esto es una cifra alarmante, y lamentable también decir que las mujeres son más fuertemente afectadas por inseguridad alimentaria que los hombres, ¿sí?, entre un 42% versus un 32%. Esta situación alarmante, con cifras del año pasado e incluso del mismo 2020, demuestran que si bien tenemos una producción grande, como lo vamos a ver posteriormente, definitivamente la inseguridad alimentaria nos está afectando a la mayoría de los países. Sobre cómo medir la seguridad alimentaria o la inseguridad alimentaria, hay varios estudios. Uno de ellos es un índice de seguridad alimentaria que se realiza anualmente, se hace tomando variables en al menos 113 países. Lamentablemente, como ustedes ven en la columna de su izquierda, no hay un país de América Latina que esté en el puesto del 1 al 20. Es decir, que todos los países de América Latina estamos después del 20. El primero es Costa Rica en el puesto 24, es decir, es el país que tiene más seguridad alimentaria. Y bueno, y ahí siguen todos los países que pudimos condensar en esa tabla, como para tener un poco más de alarma, si se quiere decir así, frente a qué es la seguridad alimentaria y la preocupación en nuestra región. Algo que afecta mucho la seguridad alimentaria son las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y en esto, como lo decían ayer en la conferencia inaugural, no es que la seguridad alimentaria o la inseguridad alimentaria pase en otro lugar, pasa en nuestros hogares cuando desperdiciamos comida, contribuimos a la inseguridad alimentaria. En este caso, solamente en las etapas de producción, América Latina, o sea, después de la cosecha está perdiendo un 11.6% de lo que produce, pero datos también un poco anteriores, del 2011, mostraban que en la etapa de producción, o sea, desde siembra hasta cosecha, hasta un 40% de los alimentos se pierden. Entonces es increíble, ¿no?, que producimos, hay gente con hambre, pero igual estamos desperdiciando la comida. Los desperdicios como tal ya es más allá de la producción, es más en el tema de comercialización y consumo. ¿Cómo está la disponibilidad de MUSA
allí sí es una noticia buena, pues muchos de ustedes saben más de este tema que yo, pero la disponibilidad quiere decir justamente que tenemos, y en todos esos institutos o en la mayoría, aquí solamente traemos cifras de 4, ¿sí? Tenemos unas colecciones, unas accesiones de germoplasma de musa, es decir, tenemos material disponible. Las cifras que ven allá pues son en registros también tomados del MGIS del 2022, 30 colecciones en el mundo, 6.829 accesiones, no quiere decir que todas sean diferentes, es decir que sumadas pues vamos a tener un número tan alto. Y lo que ven en la gráfica de su derecha abajo pues es justamente todo ese genoma, por así decirlo, de los grupos triploides, diploides, de bananos y de plátanos que están en esas colecciones. En cuanto a la estabilidad, como decíamos, es decir, un poquito la disponibilidad, pero a más largo plazo, vemos que los bananos y los plátanos son el 10º alimento más producido en el mundo, ¿sí? A diferencia pues de otros que siempre han estado como en los primeros lugares, y algo preocupante también para la seguridad alimentaria, y no lo traje aquí porque no es un alimento, pero hay una producción mucho más grande de azúcar y de aceite, que precisamente no están considerados como alimentos, y eso ha hecho que se haya desplazado también alimentos como plátano y banano. En cuanto a la producción, pues ha estado en ascenso en las últimas décadas, 2000, 2010, 2020, y si vemos separado plátano y banano, pues igualmente ha aumentado con las respectivas cifras que podemos observar. En cuanto a la estabilidad, pues América Latina y el Caribe contribuye con un 24% de la producción mundial de musáceas. En el mundo se producen 163 millones de toneladas y América Latina contribuye con un 24%, respectivas cifras pues de banano y plátano. Mucho de esto, y para resaltar, producido por pequeños productores de la agricultura campesina. En Colombia tenemos también la agricultura familiar y comunitaria, que son en más de un 74% para América Latina, un 80% para Colombia, y contribuyen en un 80% de las exportaciones rurales y en la producción de alimentos en términos generales entre un 27 y 67, dependiendo el tipo de alimento y la región, por supuesto. Y acá vemos por subregión cuál es la producción, tanto de banano como de plátano y total, pues para Suramérica, el Caribe y Centroamérica. En cuanto a la estabilidad por región, lo que ven ustedes en bandera son los 3 países que son mayores productores de cada uno de estos sistemas productivos, destacando en Suramérica, Brasil y Ecuador, que tienen una producción similar, seguidos por Colombia y Perú, que en banano tienen una producción similar. Mientras que en plátano, pues Colombia es el mayor productor en toda la región, no solo pues en Suramérica. Estas son cifras de FAO, que bien sabemos los amigos del banano que difieren en mucho y bueno, Thierry sabe el por qué, pero es porque en muchos países plátano y banano es considerado como si fuese la misma especie. Nosotros acá lo estamos diferenciando como el plátano de cocción y el banano pues como de postre. En Centroamérica, Guatemala, Costa Rica y México son los mayores productores de banano, y Guatemala también de plátano. Y en el Caribe, pues República Dominicana es el mayor productor tanto de plátano como de banano. En cuanto a la estabilidad, y por tiempo pues no voy a hacer referencia a todas las cifras, pero importante reconocer que, por ejemplo, en Ecuador representan estas musáceas hasta el 50% del PIB agrícola nacional, es un dato bien importante, diferente a lo que puede pasar, por ejemplo, en Guatemala, que es un 6.7%. Importante considerar que muchas, por ejemplo, de las unidades productivas agropecuarias de Colombia, tenemos hasta 214.000 fincas, por decirlo así, corresponden a plátano, y 35.139 a banano, que en Costa Rica son muchas las familias que se benefician también de este sistema productivo, que en Brasil predominan los monocultivos frente a los cultivos asociados que tenemos en Colombia, por ejemplo, que en México en solo 3 estados tiene más del 60% de la producción de musáceas, y que esa fruta llega hasta, esa pues y otras frutas hasta 43 países en el mundo.
que República Dominicana es el primer productor de banano orgánico, ¿sí? Y también por pequeños productores, o que en Cuba, como en otros países, pues es un pilar también de la seguridad alimentaria y que se hacen pues esfuerzos estratégicos para conservar este sistema productivo. En cuanto al acceso, es una de las preocupaciones en cuanto que si bien tenemos disponibilidad, tenemos estabilidad, pero el acceso es lo que se ha visto disminuido y sobre todo por la pandemia del COVID-19, porque como contexto general pues sabemos que hubo mucha pérdida de empleos. Los datos que se tienen de 2021 de CEPAL es que se han perdido más de 140 millones de empleos y eso por supuesto dificulta el poder adquisitivo de los hogares, muy ligado ese valor pues con los índices que se tienen tanto de la disminución de empleo, como decía, como de los costos de los alimentos que han incrementado pues sustancialmente. Igualmente, preocupante la reducción de la economía que hemos tenido en América Latina de más de 11 puntos porcentuales, diferente a lo que pasa en países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Europa, China, donde se ha dado un crecimiento de la economía pese al estado pues, de emergencia vivido por el COVID-19. En cuanto al acceso, también es bien importante considerar algo que atañe más a muchos de los que estamos acá en el auditorio, que trabajamos por supuesto, en las ciencias agropecuarias, y es el valor de las importaciones de los fertilizantes y de los plaguicidas, que para nadie es un secreto, el costo que ha tenido, el incremento que ha tenido en los últimos años y cómo esto afecta pues directamente el costo de los insumos, incrementa los precios y al incrementar los precios pues el poder adquisitivo que está menor, obviamente no permite tener en la canasta familiar la cantidad que se compraba antes o a veces se sacrifica calidad, ¿sí? No alcanzamos a comprar toda la cantidad que se requiere, entonces se disminuye calidad y por supuesto pues el consumo de alimentos se ve afectado. Hablando de consumo, es importante o particular también resaltar que dos países somos muy plataneros y consumidores de plátano, como somos República Dominicana y Colombia, con 70 kilos por persona por año, diferente a lo que uno consideraría en otros países. Por ejemplo, en México es un 15.7%. Son cifras que solo estudiándolas pues llaman mucho la atención, ¿no? Todos estos son productores de plátano, pero el consumo es bien diferente. Y otra de las dimensiones que es la utilización biológica, pues viene todo ese tema de la nutrición, del por qué comer banano, el por qué tenemos que lograr, como nos decía, no veo a Orozco por acá, pero siempre nos decía, y lo mismo Jorge Sandoval, si uno se come un banano al día ya tiene mucho de la dieta está suplida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso del potasio, pues fabuloso con un solo banano al día. El banano no solamente pues por sus aportes en carbohidratos, en el tema de potasio, sino también como antioxidantes, todo el tema de fibra, todo el tema de vitaminas, ¿sí? Que por supuesto desencadenan también unos beneficios en la salud, como es que actúa como antidepresivo, previene la anemia, igualmente previene las afecciones cardiovasculares y ayuda incluso a controlar colesterol en sangre. Hay muchos otros beneficios, yo solo he querido traer aquí un barrido pues de lo que quiero dejar en mente de muchos investigadores, no solo de la etapa de producción, sino también post cosecha, transformación y demás, para que impulsemos estos cultivos en pro de mejorar la seguridad alimentaria. En cuanto a las amenazas a la seguridad alimentaria y nutricional, pues aquí sí que podemos hacer mucho los colegas agrónomos, biólogos, edafólogos, fitopatólogos, etcétera, porque si bien tenemos ahora un problema muy grave por variabilidad y cambio climático, pues América Latina no se escapa a ese problema y el rendimiento de cultivos generalmente se ve afectado. Se ve afectado en mucho porque los pisos térmicos donde se sembraba el cultivo del banano o del plátano, pues ya no producen, al menos en los clones que se producían, ¿sí? Entonces,
Antes era muy común, y lo veíamos en los libros, que por ejemplo en nuestro país decíamos de 0 a los 1000 metros el plátano Artón, de los 1000 a los 1500, 1600 el dominico Artón, y de ahí hacia arriba el dominico. Pero resulta que ya vemos que con los cambios estos de la variabilidad climática ya eso cambia, ¿no? El tema de altitud y demás ha cambiado, entonces tener muy en cuenta que esa es una de las amenazas. Igualmente pues ha impactado también las economías locales, y si recordamos que sobre todo el plátano es cultivado en América Latina por pequeños productores, pues hay que fomentar también esas pequeñas economías, el comercio justo, el vender o comprar, hacer las compras públicas a la agricultura familiar, por ejemplo, eso es clave, y tenerlo muy en cuenta sobre todo pues para los productores de plátano. Igualmente el aumento por problemas fitosanitarios es algo que pues ha sido evidente, lo hemos visto hoy, lo vimos ayer en algunas de las charlas, es otra de las amenazas, y unido también a variabilidad y cambio climático, pues la disminución en la disponibilidad de agua, o sea, pensar, como decía ayer en el cierre de la jornada, que tenemos que pensar un poco más en soluciones basadas en la naturaleza, en manejo sostenible, y seguramente ya no regar, por ejemplo, por inundación, sino pensar en un riego, no sé, subfoliar, en fin, que nos permita ser más eficientes, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta también eso frente a las amenazas que tenemos. En cuanto a la degradación ambiental, es otra de las amenazas que tiene la seguridad alimentaria por el incremento de las emisiones de CO2, muy ligado tanto de CO2 como de metano, pero sobre todo CO2 y óxido nitroso, a la aplicación indiscriminada de fertilizantes. Es una de las causas que causan pues la emisión de estos gases, entonces tenerlo también presente en los programas de manejo de los sistemas productivos. Igualmente el tema de los bosques, el tema de la ampliación de la frontera agrícola, en muchos países esto se sigue dando por problemas sociales, por problemas de presión a veces demográfica, y es una de las causas o amenazas también pues de la seguridad alimentaria. En cuanto a la presión demográfica, pues las cifras son evidentes, siempre hay una creciente aumento de la población. Entre hace más de 50 años, 70 años, el crecimiento era de 4.8 millones de personas por año en esta región. Hoy ya estamos hablando de más de 6 millones de personas por año, es decir que siempre vamos a estar como con esa amenaza, necesitamos más comida para más gente, pero eso no implica que vamos a producir indiscriminadamente, sino que siempre bajo los parámetros o el marco de la sostenibilidad. Y en cuanto a la pérdida de biodiversidad, unida por ejemplo a la pérdida de la salud del suelo y de otros ecosistemas también estratégicos, pues es obvio que si no tenemos dónde sembrar o el suelo ya no tiene su capacidad productiva, su capacidad o su fertilidad natural, pues por supuesto se convierte en una amenaza directa de la seguridad alimentaria. Dentro de los desafíos, pues por supuesto están los objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes saben son 17, pero estos 8 objetivos son los que están muy ligados al tema de seguridad alimentaria, y ese desafío mayor de hambre cero, pues es un poco complicado, diríamos, de solucionar si no tenemos unas propuestas o unas estrategias diferentes. Y esas estrategias diferentes son parte de lo que propone este programa de alimentos y uso del suelo, FOLU, mostrándonos esta pirámide y en la cúspide buscando una comida nutritiva. A veces pensamos que solo el producto es hasta tener el plátano o tener el banano, pero no continúan las estrategias de marketing o las estrategias que seducen, por así decir, al consumidor, ¿sí? Entonces es importante considerarlo y abordar temas graves también como la malnutrición, la desnutrición, la obesidad. Todo eso está relacionado pues con seguridad alimentaria y llegando a extremos, pues obviamente causante de enfermedades cardiovasculares, diabetes, en fin,
que deben ser consideradas desde una forma integral. Por eso estas soluciones no se plantean solamente desde la agronomía o desde la agricultura. Estas son soluciones que deben venir con una visión más holística, donde deben estar dentro de los países una política intersectorial, o sea, no solo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, los ministerios de Salud, ¿sí?, los ministerios de Educación, porque todo esto va concatenado. Si pensamos en una mejor alimentación, en una alimentación nutritiva, seguramente no solamente lo haremos los que trabajamos en el sector agropecuario, ¿sí? Quienes toman las decisiones políticas deben entender estas estrategias y deben aunar esfuerzos para realmente conseguir esa comida nutritiva. Igualmente, otras soluciones basadas en los ecosistemas o en la naturaleza, como lo decíamos ayer, crear técnicas más productivas y sostenibles, regenerativas. Pensar en que esto es algo que se ha venido hablando en las últimas, si no estoy mal, ya 3 décadas, pero se sigue dando en las fincas producción netamente química, sin considerar la parte biológica o sin considerar el manejo integrado de los sistemas productivos. Entonces creo que es hora también de reaccionar muy fuerte y de pensar en que esas soluciones basadas en los ecosistemas, esto quiere decir que la solución está en el campo, no necesitamos llevar, por ejemplo, algo con lo que trabajé mucho, micorrizas. ¿Para qué llevamos micorrizas a la finca si allá las tengo? O sea, más bien, ¿qué hago para conservar las micorrizas que están asociadas a la raíz del banano? ¿Sí? ¿Será que tengo que aplicar fungicidas así calendario o será que más bien tengo que hacer unas prácticas de manejo integrado? ¿Sí? Es eso, nombro un ejemplo, pero pueden haber muchas, ayer también lo dijeron, esta mañana, ¿sí? O sea, caracterizar qué hay en esos suelos, propagarlo, está bien, hay productos en el mercado y son válidos y actúan muy bien cuando los inoculamos en las pequeñas plántulas, o sea, en las etapas tempranas del cultivo, pero pienso yo que a estas alturas, después de tanto tiempo de trabajar en estos sistemas productivos, es mejor conservar lo que se tiene en el campo que llevar cosas nuevas, por 2 razones. La una, esos organismos no están adaptados, ¿sí? Y van a competir con los nativos que sí están adaptados. Y la segunda, pues le cuestan dinero al productor. Entonces es muy difícil venderle esa idea de que saque más dinero para llevar algo que además no tiene un efecto inmediato como tendría, por ejemplo, un fertilizante químico, ¿sí? Por nombrar un solo caso. Igualmente, el abastecimiento diversificado es otro de los temas claves de esta pirámide y está en el centro, porque se trata de considerar el gusto, la afinidad de los consumidores y esto está muy ligado pues también a qué tenemos en campo, ¿sí? Si bien en sistemas productivos como banano y en países, por ejemplo, como Brasil, predominan monocultivos, pero en otros países predominan las asociaciones de plátano con café, con cacao, con forestales, ¿sí? O incluso los sistemas agroforestales que pueden desde sus inicios pues tener integrados otros sistemas productivos. Entonces es también una forma de vender que para mejorar la seguridad alimentaria, el plátano, pero por supuesto también el banano, que tienen un ciclo intermedio, diría yo, o sea, no tenemos plátano al mes ni a los 3 meses, pero tampoco es a los 15 años. En ese lapso de año de crecimiento, pues puedo tener maíz, frijol, otros sistemas ahí. Por supuesto, esto es más al lugar para la agricultura, vuelvo y repito, campesina, familiar o comunitaria, pero es que en ese grupo, en ese tipo de agricultura, está más o menos el 80% de los productores de América Latina. Entonces, para que pensemos un poquito más hacia allá también. Y en la parte de la base de la pirámide está el tema de inclusión y allí hay temas claves también que por fortuna están siendo tenidos en cuenta en las convocatorias que financian los proyectos de investigación y es hacia el tema digital, hacia el tema de estas herramientas que nos permiten ser más eficientes, que nos permiten ahorrar de pronto recursos y que permiten también la inclusión o el fortalecimiento de capacidades locales y en esa inclusión, por supuesto, pues el apoyo también a las mujeres, a sus familias, no solamente como emprendedoras o productoras, sino también como gerentes del hogar. Entonces son temas, como ustedes ven,
un poco disruptivos frente a lo que siempre escuchamos en los eventos de agronomía, ¿no? Siempre queremos ver el desarrollo en suelos, en fitopatología, en entomología, y aquí estamos hablando de un tema un poco más integral. Traigo este ejemplo, pero hay muchas otras iniciativas. Con esto seguramente en algún momento podemos decir que le estamos apuntando a objetivos de desarrollo sostenible como el 2, de hambre cero, o que podemos estar siendo más amigables, ¿cierto?, con el ambiente y pensando en el objetivo 13, por ejemplo, de acción por el clima, o el objetivo 15 de vida de los ecosistemas terrestres, o lograr todos estos y los otros 7 que faltan ahí, haciendo alianzas efectivas, alianzas estratégicas, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 17. Dentro de los aportes de investigación en América Latina, y aquí pasaré pues muy rápido, no quiero detenerme en cada una de las instituciones, solo hacer el reconocimiento a muchas de las instituciones o institutos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, pues son muchos los desarrollos que se tienen en las diferentes áreas del conocimiento, pero a propósito incluí 3 áreas diferentes a las que siempre trabajamos. Siempre hemos los edafólogos, los fisiólogos, los fitopatólogos, los entomólogos, ¿cierto? Aquí quise colocar la agricultura circular y bioeconomía de primera, que integra muchas de estas áreas, o la agricultura climáticamente inteligente, que no es sino buscar herramientas de adaptación o de mitigación frente al cambio climático, o la misma biotecnología. Y así los aportes son muchos, desde el INIA, por ejemplo, pero lo tenemos en otros países, la tecnología de producción rápida de semilla, o desde el INIA Ecuador también la prevención del manejo de la mancha roja. Brasil, mucha tecnología, solo traigo un ejemplo, pero por supuesto todo el tema de variedades, de manejo de suelos, etcétera. El IDIAF en República Dominicana, el trabajo con hongos endofíticos nativos para el control o manejo de parásitos, de nematodos fitoparásitos. En el caso de Corbana, igual, podríamos hablar aquí de la colección de germoplasma, pero no, estamos hablando más de otros aportes desde México, todos los trabajos sobre cigatoca negra, es decir, son muchos los trabajos que podemos nombrar de las diferentes entidades que están aportándole a los sistemas productivos y por supuesto pues a mejorar la seguridad alimentaria. Trabajos que seguramente no están solamente en el tema agronómico, sino también de comercialización y de mejora pues también de todo el sistema agroalimentario. Eso es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias.